El siniestro secreto oculto de la mujer del rancho, escalofriantes relatos de brujería RVLADOS. La noche se había adueñado del pequeño pueblo y las sombras se alargaban como dedos malignos, arrastrando consigo el aliento de miedo que flotaba en el aire. Ana, madre soltera de 35 años, se encontraba en su tienda de abarrotes, rodeada de latas y frascos que parecían susurrar secretos olvidados. Pero esta noche, el eco de esos murmullos se transformaría en un grito desgarrador. Los niños del vecindario habían caído en una fiebre extraña, un mal que se cernía como un manto oscuro, y la figura de la curandera, la mujer del rancho, flotaba como una sombra siniestra en el corazón de estas angustias. Ana siempre había sido escéptica, nunca había creído en supersticiones ni en fantasmas. Sin embargo, las miradas desconfiadas de sus vecinos, los susurros entrecortados en la plaza, la habían dejado con un nudo en el estómago. Esa noche, el temor se convirtió en pánico cuando su propio hijo, Miguel, llegó a casa con el rostro empalidecido y una voz entrecortada. «Mamá, hay algo en la oscuridad», murmuró, antes de caer en un sueño inquieto, atormentado por sueños oscuros. Mientras revisaba cajas viejas, Ana dio con un libro polvoriento escondido entre los estantes. Al abrirlo, un aire frío pareció escapar, como si el mismo libro protestara por ser perturbado. En sus páginas, había fórmulas enredadas con hierbas extrañas y conjuros olvidados. En ese momento, el sudor frío le recorrió la espalda, y un escalofrío le hizo sentir que no estaba sola. Esto es ridículo, pensó, pero el encierro de su hogar ahora le parecía una trampa. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana no podía ignorar los rumores que circulaban sobre la mujer del rancho. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, el aire se congelaba y las miradas se desviaban, como si hablar de ella trajera una fuerza oscura. Esa noche, mientras revisaba una lista de ingredientes, Miguel comenzó a murmurar mientras dormía. Las palabras que surgían de sus labios eran antiguas y violentas, y Ana sintió como la oscuridad la tragaba, haciéndola recordar las miradas de sus vecinos, la sensación de ser observada. El último murmullo dejó escapar un grito aterrador que resonó en la mente de Ana. La figura de la curandera apareció en su mente, rodeada de sombras y secretos, y por primera vez, el escepticismo comenzó a resquebrajarse. Todo en el pueblo ahora parecía tener un significado oculto. El aire pesado cargaba un mensaje y la única pregunta que la mantenía despierta era, ¿qué precio tendría que pagar para salvar a su hijo? Ana decidió que confrontaría a la curandera, pero sabía que la atmósfera cambiaría, como un presagio de tormenta. Cada paso hacia el rancho parecía arrastrar su espíritu, y las risas distorsionadas de los niños enfermos la perseguían en cada rincón. Cuando llegó, su corazón latía con fuerza en su pecho y la voz de la mujer resonó en su mente como un eco de peligro. La oscuridad seguía acechando, y mientras un grito desgarrador rompía el manto de la noche, Ana sabía que había cruzado un umbral del que no habría regreso. Se atrevería a descubrir el siniestro secreto que la amenazaba. Ana se plantó frente a la puerta del rancho, el corazón martillando en su pecho como un tambor de guerra. La oscuridad era casi tangible, una neblina densa que parecía respirar, y las sombras danzaban a su alrededor, susurrándole al oído que se diera la vuelta, que no continuara. Pero el rostro de Miguel, pálido y asustado, se mantenía fresco en su mente, llenando la determinación. Empujó la puerta que chirrió con un lamento antiguo, como si el rancho mismo le advirtiera que era un lugar prohibido. Dentro, un olor a hierbas secas y algo mucho más intenso y agrio la envolvió. Las paredes estaban decoradas con retratos de personas que parecían observarla, sus ojos vacíos llenos de juicio. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién osa entrar aquí? Una voz grave y femenina resonó en la penumbra. Ana se giró con un sobresalto. La figura de la curandera emergió de entre las sombras, su presencia era imponente. Su cabello largo y desordenado caía como hilos oscuros alrededor de su rostro, y sus ojos resplandecían con una luz extraña. Ana, por un momento, sintió como si la tierra misma se abriera bajo sus pies. «He venido por mi hijo», murmuró Ana, tratando de mantener la voz firme, a pesar de la incertidumbre que le llenaba el ser. «¿Por qué crees que un simple mortal podría solicitar algo de mí?», respondió la curandera, dando un paso adelante, acercándose a Ana con un aire que irradiaba poder. Fue entonces que Ana notó otros objetos a su alrededor, tarros de cristal llenos de líquidos de colores vibrantes, huesos dispersos y amuletos extraños.
La atmósfera seguía cargada de un terror palpable, como si cada objeto estuviera cargado con una historia oscura. Mis hijos se están muriendo. No sé qué mal los ha tocado, pero tú tienes la respuesta. Por favor, te lo suplico. Su voz se quiebra, la desesperación comenzando a dejar huella. La curandera sonrió, pero no era una sonrisa de consuelo. Era una sonrisa que hablaba de secretos oscuros. Todo tiene un precio, dijo con una voz casi susurrante, mientras las sombras parecían moverse a su alrededor como si respondieran a sus palabras. Ana tragó saliva, sintiendo que un nuevo miedo le atenazaba el corazón. La curandera se acercó aún más, y en su mirada había un destello de conocimiento ancestral. ¿Estás dispuesta a ofrecer algo a cambio?, preguntó. La tensión en el aire era electrificante. Ana pensó en Miguel, su risa, su inocencia. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario, pero el nudo en su estómago se apretaba más fuerte. Imaginaba el precio, cualquier cosa que pudiera implicar un sacrificio. ¿Qué quieres?, preguntó, casi en un susurro. La curandera se detuvo y alzó la mano, señalando hacia un rincón de la habitación. Allí, un altar rudimentario estaba adornado con velas encendidas y una muñeca de trapo desgastada. La vida de un niño y el alma de una madre, quizás o solo un secreto que nunca debió ser revelado. Ana sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La pregunta la golpeó con fuerza, y el peso de su decisión le apretaba el pecho. Podía arriesgarlo todo. Las historias que había escuchado sobre brujerías, sacrificios humanos, comenzaron a tomar forma en su mente. La oscuridad que había alcanzado su hogar podría extenderse aún más. Pero no había vuelta atrás. Necesitaba saber y, sobre todo, salvar a Miguel. Estoy dispuesta, dijo Ana, con la voz temblorosa, pero decidida. La curandera sonrió, una sonrisa siniestra que parecía anticipar algo más oscuro. A veces, los deseos se cumplen de maneras que ni imaginamos. Antes de que Ana pudiera procesar esas palabras, un viento helado sopló a través del rancho, apagando las velas. La oscuridad se espesó, y en el corazón de esa noche interminable, Ana sintió que las sombras venían a cobrar su precio. En ese instante, una risa distante resonó, un eco de los niños que habían caído enfermos. Era un sonido escalofriante que invadió su mente. Podría ser la última vez que escuché su voz. El terror se apoderó de ella cuando se dio cuenta de que había iniciado un viaje de no retorno. ¿Cuánto estaba dispuesta a perder por salvar a su hijo? Un descubrimiento aterrador estaba por llegar y, justo cuando estaba a punto de preguntar, una figura espectral apareció detrás de la curandera, dejando claro que el verdadero horror apenas comenzaba. Ana apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento. La figura detrás de la curandera era un espectro oscuro, una sombra que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Era una mujer de semblante descompuesto, con ojos hundidos que reflejaban la angustia de vidas perdidas. La curandera, inexpresiva y autoritaria, giró lentamente la cabeza hacia su acompañante. Trae el secreto, hija de la tormenta, ordenó con un tono de voz que enfatizaba una relación terrorífica entre ambas. La sombra se acercó flotando, sus pies nunca tocaban el suelo. Ana retrocedió, sintiendo presagios de calamidad al pensar en lo que podría descubrir. ¿Qué sabes de mi hijo?, su voz temblaba, pero el terror también agigantaba su determinación. Las historias que escuchó de su abuela resonaban en su mente, las brujas, las almas perdidas, los tratos oscuros. Era posible que se encontrara en el centro de todo ello. La curiosidad no le traerá más que dolor, dijo la sombra. Su voz era un eco distorsionado, como si hablara desde el fondo de un abismo. Pero a la madre siempre le empuja la desesperación. Ana no pudo unir palabra. La curandera se inclinó, recogiendo una muñeca de trapo, y la sostuvo entre sus manos como si fuera un tesoro. Tu sacrificio debe ser palpable. Un secreto que quema en tu pecho. O la vida de otro niño que pueda ser parte de este oscuro juego. Su mirada se hundía en Ana, como un imán que atraía sus pensamientos más oscuros. La mente de Ana colapsaba bajo la presión de sus posibilidades. Se vio a sí misma en el parque con Miguel, viéndolo reír, soñando con su futuro. Sin embargo, las escenas comenzaron a desdibujarse, entrelazándose con la sombra del horror. O te llevas el secreto, o dejas que otro niño sufra lo que tu hijo está sufriendo. Tus manos manchadas no son culpa de nadie más que de la madre que no actúa, dijo la curandera. Su voz un silbido entre las velas apagadas. Ana sentía como las sombras la invadían, como su corazón se debatía entre la culpa y la desesperación. Se acercó al altar, atraída por la muñeca. Se preguntó si, al tocarla, podría liberar a Miguel, o si sería solo un paso más hacia su ruina. Cada elección tiene sus consecuencias, Ana. Una vida por otra. A veces, la luz brilla más fuerte en la oscuridad. Pero, ¿estás lista para pagar el precio? La curandera la observaba con una mirada que perforaba su alma. De repente,
un grito desgarrador resonó desde el exterior, atravesando la calma tensa del rancho. Ana sintió que el suelo temblaba levemente, como si todo a su alrededor estuviera al borde de cambiar. La figura espectral, antes controlada, comenzó a moverse erráticamente, como una vela deslizándose en el viento. El tiempo se agota, advirtió la sombra, su rostro distorsionado por la angustia. El grito se repitió, retumbando con más fuerza, provocando que los retratos en las paredes se movieran. Ana sintió el sudor frío recorrer su espalda. La curandera la contempló con una mezcla de anticipación y rencor. ¿Tu elección debe ser ahora? La vida que desees salvar podría no ser solo Miguel, sino otro más. Los dos caminos se dibujaron ante ella, la desesperación por intentar salvar lo que más amaba o sacrificar a otro. La neblina oscura se espesó, como si sustantivos no leídos comenzaran a manifestarse. La tensión palpable inscribió un grito en el aire, que no era de miedo, sino de un verdadero horror que arrancaba el aliento. Ana sintió que los límites de su humanidad se desdibujaban y el sacrificio comenzaba a convertirse en su único camino. La sombra se acercó, pero el eco de la última risa de Miguel la sacudió. Pero la pregunta retumbaba, cada vez más fuerte. ¿Te atreves a saber qué horrible secreto se esconde detrás de aquella risa? Y entonces, la habitación se iluminó con una luz siniestra, lo que en un instante pareció un final se transformó en la revelación de que todo estaba por comenzar. Ana sintió que el aire se espesaba a su alrededor, como si el ambiente mismo la empujara a una decisión. La luz siniestra que brotaba del altar parecía danzar con una vida propia, iluminando la muñeca de trapo que aún sostenía la curandera. Era grotesca, con una sonrisa torcida que desafiaba la razón. En su mente, las palabras de la sombra resonaban como eco lejanos, una vida por otra. ¿Qué esconderás, Ana?, preguntó la curandera, su voz penetrante, llena de un poder que hacía temblar las paredes. ¿La vida de tu hijo o la de otro niño? Ana sintió el frío calar hasta los huesos. Recordó la fotografía que tenía en su bolsillo, de Miguel jugando feliz en el parque. La imagen se volvió borrosa mientras la angustia la consumía. ¿Acaso había alguna forma de salvarlo sin condenar a otro? Un nuevo grito rasgó la noche, profundo y desgarrador. Esta vez, no solo era uno, eran varios, resonando desde el exterior, como si una multitud de almas estuviera clamando por auxilio. Ana se volvió hacia la sombra, sus ojos reflejando el desespero. ¿Qué sucede ahí fuera?, exigió, su voz temblorosa. La sombra, inmóvil, mantuvo su fría mirada fija en ella, pero con el eco de su risa retumbando en el aire. Los ecos de las decisiones han sido liberados. Aquellos que tú no has querido ver. El tiempo se acaba y los gritos retumban como recordatorio del precio a pagar. La curandera se erguía ante ella, casi resplandeciente en la oscuridad. Una mano extendida hacia Ana, en un gesto que la instaba a tomar la muñeca. El corazón de Ana palpitaba desbocado. La decisión se tornaba más oscura que el mismo abismo que la rodeaba. Era peligroso, lo sabía, pero el instinto maternal era fuerte. Sin embargo, había algo más. Sentía como el peso de su elección se mezclaba con el horror. Las sombras a su alrededor parecían susurrar, como si la animaran a actuar. No te confundas. La oscuridad puede ofrecer respuesta, pero también devora. La curandera lo pronunció como una advertencia, un toque persuasivo en su voz que hacía que los instintos de Ana se agudizaran. Finalmente, la muñeca pareció moverse de su mano, como si estuviera viva. Ana la tomó, sintiendo su rugosidad. A medida que la sostenía, cada hilo de su ser la instaba a lanzar un grito, a renunciar a la lección. Pero la desesperación por liberar a Miguel hacían que su voluntad se quebrara. En ese instante, la luz comenzó a parpadear, revelando figuras fugaces en los rincones oscuros del rancho. Eran niños. Sus lágrimas se mezclaban con las sombras, sus rostros reflejaban lo que no debía ser, el sufrimiento de las almas sacrificadas, atrapadas en un ciclo de desesperanza y dolor. Ana sintió que la realidad se desgarraba en su presencia. Debía sacrificar a un niño para salvar a su propio hijo. Pero su corazón también sabía que, tal vez, otros ya estaban atrapados en esa oscura red de brujería. La eterna pregunta, ¿qué estás dispuesta a perder?, susurró la sombra, sus ojos profundizando en el alma de Ana. De repente, un intenso grito emergió de entre los niños. Era Miguel. Su voz, familiar pero distorsionada por el dolor, llegó como un lamento. «Mamá, ayúdame». Ana retrocedió, el pánico la invadió. Sin pensar, apretó la muñeca y sintió como si todo a su alrededor se detuviera. La luz brilló intensamente, y en ese relámpago, las sombras comenzaron a moverse de manera frenética, arrastrando también a la curandera y a la sombra. «No. Mujer, no te vayas», gritó la curandera, pero era demasiado tarde. La habitación empezó a girar,
deshaciendo la realidad a su alrededor. En un instante, el silencio enmudeció el lugar, y Ana se encontró sola. La muñeca, aún en sus manos, resumaba un escalofrío que brotaba como una tormenta. El eco del grito de su hijo resonaba dentro de ella, puñalando su razón. Afuera, el viento aullaba como un lobo hambriento. Ana tenía una decisión que tomar. Pero podría escapar eligiendo entre la verdad y la ilusión, entre el amor y el sufrimiento. La luz desapareció, dejando solamente la oscuridad y una pregunta resonante: ¿podrá rescatar a su hijo de las garras de la brujería antes de que sea demasiado tarde? Ana respiró hondo, el aire helado de la oscuridad la envolvía como un manto de pesadumbre. Las paredes temblaban bajo el peso de los gritos que aún reverberaban en su mente. La muñeca, con su sonrisa torcida, parecía observarla y reírse de su agonía. Era un recordatorio constante de la lección que debía tomar. Al mirar a su alrededor, el ambiente cambiaba constantemente, como un laberinto movible que desafiaba su comprensión. La casa estaba viva, y ella era la única intrusa. En la penumbra, las sombras danzaban, llanto y risas entremezclándose, susurros entrecortados rebotaban en las esquinas. Ana sentía que nunca había estado más perdida. ¿Y si no era solo Miguel lo que estaba en juego?, se preguntó. Aquellos niños, atrapados y sufriendo, eran un indicio de que su sacrificio podría tener repercusiones mucho más allá de su pequeño mundo. El viento volvió a aullar, intensificándose. Ana, casi sin pensar, se acercó a la ventana. Afuera, la luna se asomaba, pero no brillaba. En su lugar, había una neblina densa que ocultaba lo que parecía un campo de sombras. Los gritos se habían transformado en murmullos, voces desconocidas que parecían llamarla, hacerla parte de su agonía. Miguel, llamó, la voz temblando como una hoja en el viento. La respuesta fue un silencio pesado, una pausa que hizo que su corazón diera un vuelco. De repente, como si la misma casa le respondiera, un niño apareció, su figura delgada y temblorosa al borde de la verdad. Ayuda, imploró, sus ojos grandes reflejaban el terror de 1000 noches perdidas. Ana quiso acercarse, pero un frenético ruido retumbó en la sala. Era la curandera, su figura ahora distorsionada por la bruma de lo desconocido. No lo hagas, Ana. Su voz era un gélido eco. Ellos son como sombras. Están atrapados, sí, pero no son lo que parece. Su sufrimiento no te calmará. No busques lo que no puedes salvar. El niño observaba con mirada suplicante, y el dilema se intensificó. ¿Cómo podía decidir entre un ser querido y aquel que parecía necesitar su ayuda? La muñeca hirvió en sus manos, caliente, pulsante, como un corazón latiendo con vida. ¿Por qué no te fuiste con ellos?, preguntó, casi inaudible. La curandera sonrió, una mueca que tensó las sombras a su alrededor. Porque están atados a esta tierra, como tú. Y cada segundo que pierdes aquí los hunde más en la oscuridad. Ana sintió un escalofrío, su piel erizándose al reconocer que podía estar eligiendo mal. Las historias de la brujería nunca hablaban de finales felices. Había un hilo resbaladizo entre el amor materno y la red de engaños. Mamá, por favor, gritó el niño, su voz desgarrándose. No te vayas. El niño comenzó a desvanecerse, y Ana, desesperada, extendió la mano. Un grito ahogado salió de su garganta cuando una presión la empujó hacia atrás. La muñeca brilló, un fulgor rodeándola, y las sombras comenzaron a retorcerse, cerrándose sobre ella. Ana, con el corazón en la garganta, se encontró a solas nuevamente. La habitación retumbaba, como un monstruo despertando de su letargo. Las risas y los lamentos aumentaron de volumen, atronando sus oídos. Era un coro de almas perdidas que venía por ella. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, una figura apareció ante ella. Era Miguel, pero todo lo que conocía de él se había desvanecido. Su rostro era un espejismo de dolor, y sus ojos, vacíos, reflejaban el horror que acechaba en aquel lugar maldito. Mamá, haz algo, suplicó, mientras las sombras lo absorbían lentamente. Ana sintió que la tierra temblaba. Necesitaba actuar, pero la decisión aún la paralizaba. Era un tira y afloja entre el amor que sentía por su hijo y la realidad aterradora que enfrentaba. Ana susurró la voz de la curandera desde la penumbra, como un eco que reverberaba en su mente. La muñeca tiene el poder para salvarlo, pero antes de que pudiera terminar, el aire se volvió espeso, las paredes comenzaron a cerrarse y la luz se extinguió de golpe. ¿Qué harás ahora?, pensó, la desesperación apoderándose de su ser, con la fuerza de lo impensable. Enfrentaría la oscuridad, pero el precio sería inimaginable. Porque el horror no había hecho más que comenzar. Ana sintió que la muñeca se le escurría entre los dedos, como si estuviese viva, como si eso fuera lo que ella temía. En un instante de lucidez,
comprendió que no era solo su hijo lo que estaba en juego, sino su propia alma, su propia cordura. La casa, ahora pulsante y tabletonado, parecía alimentarse de su miedo, cada susurro exacerbando su angustia. Miguel seguía ahí, atrapado en una espiral de sombras. Era un eco de lo que ella conocía, pero ¿y si no era realmente él? Las risas distorsionadas de los niños resonaban en la habitación como un eco interminable, y esa no era la risa de la felicidad, sino de la desesperación y la locura. Ana cerró los ojos por un segundo, intentando ahogar el caos. Miguel susurró, su voz temblando. ¿Eres tú? Sí, mamá, gritó él, pero no había calidez en su voz. Era una llamada de auxilio, una advertencia. Las sombras avanzaron, serpenteando por el suelo y subiendo por las paredes. Ana palpitaba, sentía el latido de su corazón como un tambor guerrero. La casa se reía de ella. No podía escapar y, a medida que lo pensaba, el sufrimiento literalmente le pesaba. La curandera se materializó junto a ella, su mirada penetrante cortando el aire frío como un cuchillo. Cada lección que haces te consume, le advirtió, su voz un susurro rasposo. No te involucres en lo que no comprendes. Ana giró la cabeza con fuerza. ¿Y qué comprendo? Dejar que el dolor se lo lleve todo. El resplandor de la muñeca volvió a brillar. Una visión fugaz, un instante donde vio a otros niños, rodeados de susurros, esperanzados y tristes. Su alma se desgarraba al pensar que eran como su Miguel. Mamá, gritó él, sus ojos suplicantes. No dejes que me atrapen. Las sombras se retorcieron, gimiendo enfurecidas. Ana apretó los dientes y alzó la muñeca a la altura de su pecho. Detente, desafió. En ese preciso momento, las luces parpadearon en la penumbra, y el aire se llenó de un vapor helado, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Sus músculos se tensaron, su mente gritaba, y recordó las advertencias de su madre sobre la brujería, sobre perderse en el intento de salvar a los que ama. Una risa cruel llenó la sala. Era un ecosistema de desesperación, las sombras burlonas danzaban alrededor de ella, como si estuviesen celebrando su inminente caída. La curandera, ahora más espectral que nunca, parecía disfrutar del dilema de Ana. Elige, Ana, tu amor por él o su vida a costa de tu alma. Una elección que siempre atará a otros, en un ciclo sin fin. Ana sintió el calor de la muñeca transformarse en fuego. No puedo perderlo. No puedo, susurró, entre la angustia y la determinación. Te encontraré, Miguel. Con esos pensamientos convulsos, se lanzó hacia la oscuridad, mientras las sombras la envolvían por completo. De repente, una fuerte sacudida la lanzó hacia atrás, chocando contra una pared fría. Las sombras parecían querer arrastrarla hacia un abismo profundo. Las risas aumentaron, y el grito de su hijo se mezclaba con los lamentos de aquellos niños atrapados para siempre. La muñeca vibró intensamente en su mano, como si le dijera que el poder estaba en ella. Su ira y su dolor eran la clave para romper la maldición. Realmente podría hacerlo. En el corazón de la tormenta, Ana tomó una decisión desesperada. Te llamaré, gritó, atrayendo las energías en la sala. Te llamaré a ti y a todos los que han sido dañados por este lugar. Pero en su interior, sabía que para enfrentarse al mal, tendría que sacrificar aún más. Las sombras respondieron a su desafío, intensificando su lucha. Los ecos del pasado empezaron a formarse en la penumbra, los gritos entrelazándose, creando una narrativa propia que se precipitaría hacia ella. ¿Quién podría salvar a todos, incluido su hijo? La respuesta era un secreto oculto en lo más profundo de la casa. Mientras trataba de concentrarse, la muñeca se iluminó por última vez, y un estruendo retumbante resonó en el aire. Un nuevo miedo se cernía sobre ella, uno que la casa nunca había revelado. ¿Qué oscuro secreto guardaba? ¿La muñeca? ¿Qué pasaría si el verdadero horror aún estaba por llegar? Ana se dio cuenta de que había abierto una puerta que no podía cerrar. Ana sintió que el aire se espesaba, como si las paredes mismas de la casa quisieran aplastarla. La muñeca vibraba en su mano, y con cada pulso, una energía oscura parecía envolverse aún más alrededor de ella, como tentáculos de una criatura hambrienta. Las risas se convirtieron en un murmullo ensordecedor que la empujó hacia el borde de su propia locura. Miguel, gritó, su voz resonando en el vacío. Pero en lugar de respuesta, solo oyó el chirrido de la madera bajo sus pies, un lamento de una casa que parecía alimentarse de su desesperación. La curandera desapareció, dejando un vacío helado. Ana se quedó sola, pero no realmente sola. Sentía que miradas invisibles la examinaban, de los pequeños que se habían perdido, atrapados en una red de sombras. Esa conexión se intensificaba, una especie de hilo invisible que la unía a ellos,
las paredes comenzaron a vibrar, y en la penumbra empezaron a manifestarse figuras de niños. Sus rostros eran pálidos, traviesos y desolados, y sus cuerpos estaban tejidos de oscuridad. Prolongaban sus manos hacia Ana, negándose a desaparecer. Ella intuyó que cada una de esas almas reclamaba su atención, exigiendo que se enfrentara a lo que había despertado. ¿Qué quieren de mí?, preguntó Ana, su voz apenas un susurro. Uno de los niños dio un paso al frente, su rostro desdibujado por el horror que habitaba en la casa. Sus labios se movieron, pero sus palabras eran solo un eco, una mezcla entre el llanto y la risa. Ana sintió que la locura se aproximaba, como una sombra al acecho, lista para devorarla. Las puertas crujieron, y un aire helado barrió la sala, llevando consigo ecos de risas pasadas. Fue entonces que recordó lo que la curandera había dicho: las elecciones que hacemos nos consumen. Era eso lo que estaba sucediendo. Se estaba convirtiendo en parte de esa oscuridad. Sudor frío recorrió su espalda mientras un horror nuevo se apoderaba de ella. Si no hacía algo, podría ser una de esas almas atrapadas para siempre. Cerró los ojos y luchó contra la locura que intentaba colarse en su mente. Miguel, gritó, su voz resonando en el aire frío. Estoy aquí, no te dejaré. La muñeca comenzó a brillar intensamente, como si hubiera reconocido la autenticidad de su declaración. Hizo un movimiento involuntario hacia el niño que se acercaba, su mirada estaba cargada de una mezcla de odio y súplica. Suéltame, no. No me toques, gritó Ana, retrocediendo, pero el niño no se detuvo. En un desesperado acto de defensa, Ana levantó la muñeca, y al hacerlo, una onda de energía vibrante estalló hacia afuera, las sombras titilaron como llamas, y con cada parpadeo, pedazos del pasado comenzaron a despejarse. La realidad y la pesadilla se entrelazaban, revelando gruesas capas del tiempo y del sufrimiento. A su alrededor, los niños se transformaban, sus gritos cambiando a una súplica silenciosa. Ana se dio cuenta de que estaban pidiendo ayuda, atrapados en una prisión construida por la misma casa. Los liberaré, gritó Ana, su corazón latiendo en su pecho como un tambor enloquecido. La muñeca comenzó a vibrar en sus manos, y, por un instante, un rayo de claridad atravesó su mente. Debía confrontar a la oscuridad, pero ¿a qué precio? La mirada del niño se tornó desesperante. Los ojos que antes eran vacíos ahora reflejaban una profundidad que casi la arrastra. Ana, no te vayas, susurró, pero el eco se desvaneció, las sombras amenazaban con devorarla nuevamente, una vorágine de miedos que nunca había sentido. Fue en ese momento, cuando la locura parecía tener el triunfo, que un sonido resonó en el aire, un ruido profundo que hacía vibrar todo a su alrededor. Era un canto, un lamento de antaño. Alzó la muñeca en un acto de desafío, y en lugar de miedo, sintió fortaleza. Pero la casa no iba a dejarla ir tan fácilmente. Las luces comenzaron a oscilar y las sombras se agitaron. La casa entró en un frenesí de gritos y risas grotescas. Ana se mantenía firme, lista para enfrentar lo que fuera que hubiera activado en su interior. No sabía si la fuerza del amor podría salvarla, o si simplemente la llevaría a su perdición. Mientras la muñeca brillaba con un fulgor desmesurado, Ana sintió que la oscuridad la rodeaba con más fuerza que nunca. ¿Qué secretos del pasado debería destapar para liberar a aquellos niños, incluido su hijo? La respuesta parecía estar justo al otro lado de la oscuridad, esperando que ella diera el próximo movimiento, pero ¿era realmente el momento adecuado para enfrentar la verdadera esencia de lo que habitaba en su hogar? La muñeca dejó escapar un chillido que casi la deja sorda, y entonces, todo se volvió negro. La elección de Ana estaba a punto de cambiarlo todo. La oscuridad la envolvió por completo, pero en medio de la falta de luz, Ana palpitó. Su corazón retumbaba con un eco agonizante, y un susurro frío acarició su nuca como un viento gélido. De repente, el silencio se rompió. Un estruendo ensordecedor resonó en la casa, sacudiendo los cimientos. Era como si toda la casa estuviera protestando contra su desafiante presencia. Los murmullos de los niños se intensificaron, reclamando con desesperación. Ana sintió que la muñeca vibraba con una fuerza casi vida. Abrió los ojos, y en la penumbra, vislumbró formas oscuras danzando a su alrededor. Los rostros de los niños se distorsionaban en muecas grotescas, desvaneciéndose y apareciendo en un juego siniestro que parecía burlarse de su situación. Miguel, gritó nuevamente, pero su voz era un eco atrapado en un abismo insondable. Cada vez que pronunciaba el nombre, la casa temblaba, como si le respondiera con gritos de impaciencia. Ana comenzó a sentirse más perdida, más como un espectro atrapado en este mundo de penumbras. La muñeca, envuelta en una aura luminosa, reveló una figura en la oscuridad. Allí estaba la mujer de la casa, su silueta erguida y amenazante, pero su rostro era una máscara de dolor. No puedes deshacer lo que ya está hecho, susurró, su voz una melodía triste que retumbaba como un lamento.
Ana sintió una punzada en el corazón. Esta mujer, ¿había sido alguna vez un alma en pena o simplemente un monstruo disfrazado? Quiero liberarlos, exclamó, sintiendo la fuerza de su resolución crecer. Liberarlos, repitió la mujer. Ellos nunca quisieron irse. Los niños comenzaron a reírse, pero no de alegría. Era una risa profunda, un eco de algo muy oscuro. La casa pareció encogerse a su alrededor, cerrándose, apresando a Ana en un silencio sepulcral. Los ecos de la risa se convirtieron en susurros que retumbaban en su mente, confundiéndola. Ana sintió que su respiración se estaba volviendo errática. La muñeca en sus manos parecía latir con fuerza, como una advertencia. Mientras tanto, la mujer avanzó un paso, acercándose a Ana, y, en ese momento, la muñeca estalló en una luz cegadora, los gritos se volvieron insoportables y, en un instante, la oscuridad se iluminó como si se hubiera roto una maldición. Ana se sintió levantada por una ola de luz, y en ese instante vio fragmentos del pasado, niños, risas, una vida sencilla que se detuvo abruptamente. Las imágenes se abalanzaron sobre ella, y el horror de sus historias llegó como una ola helada, mientras la historia se desplegaba ante sus ojos. Ana vio cómo la mujer miraba con tristeza y rabia a los niños, mientras las sombras los absorbían, como si la casa se alimentara del sufrimiento. La realidad cambió, todo se tornó confuso cuando la luz se desvaneció. Ana se encontró de espaldas a un espejo antiguo. Su reflejo la observaba, pero algo no estaba bien. Había algo en su rostro, un destello de oscuridad que brotaba de su interior. Esto no era solo una lucha por los niños, era una batalla por su alma. La muñeca ahora se mantenía quieta, su brillo apagándose lentamente, como si anticipara el resultado del enfrentamiento. Ante el espejo vio a la mujer del rancho sonreír, pero era una sonrisa macabra, que prometía más horror y sufrimiento. Ana sintió que las paredes la apretaban de nuevo, y el dolor en su pecho crecía. Tenía que actuar rápido, sus decisiones seguían atando su destino a aquel lugar. No. No me llevarás contigo, gritó con toda su fuerza, pero a medida que lo decía, las sombras parecían moverse más rápido, engullendo el aire a su alrededor. Ana supo que el tiempo se agota mientras el espejo comenzaba a temblar. La opción era clara, enfrentarse a su miedo o convertirse en parte del horror que los había consumido, y justo cuando todo parecía irremediable, una imagen fugaz cruzó su mente, la curandera, la advertencia, el sacrificio. Era un momento crítico. ¿Sería capaz de romper la maldición y salvar a esos inocentes, o se perdería irrevocablemente en la vorágine de la oscuridad? El espejo vibró una vez más, y las risas infantiles resonaron, cada vez más cerca. Ana cerró los ojos, sintiendo la presión de su decisión que se desataba. Mientras su mano se extendía hacia el espejo, el tiempo pareció detenerse. La elección estaba al borde, y al abrir los ojos, una certeza fría la invadió. Había algo más en juego de lo que había anticipado y el horror estaba a punto de revelarse. La mano de Ana tembló al acercarse al espejo, la superficie era fría, metálica, como si reflejara la desesperación que sentía en su interior. Era como si el cristal supiera lo que estaba por hacer, como si la casa misma estuviera consciente de la decisión que estaba a punto de tomar. Las risas de los niños resonaban a su alrededor, mezclándose con los lamentos de la mujer. Todo se sentía como un torbellino, perdiendo la noción del tiempo y del espacio, atrapada entre mundos. «Protégenos», gritó, pero sus palabras cayeron en el silencio, como piedras lanzadas a un abismo sin fondo. Cerra los ojos, las imágenes de los niños se superponían a su mente. Ana recordó su rostro, la tristeza en sus ojos, las promesas de juegos perdidos. ¿Qué les había ocurrido realmente? Su corazón batía con fuerza mientras una ola de determinación la invadía. No podía rendirse, no podía dejar que el dolor y el miedo ganaran. Finalmente, la muñeca en su mano brilló nuevamente. Un resplandor blanco que contrastaba con la oscuridad que la rodeaba. Ana la alzó, sintiendo que la energía de la muñeca se entrelazaba con su propio ser. Era como si compartieran un destino, un propósito. «Yo no tengo miedo», declaró, y sus palabras reverberaron en la casa, provocando que las sombras se retorcieran. La mujer del rancho contempló su gesto, los ojos destellando con una mezcla de sorpresa y rabia, pero en el fondo de su alma, Ana sabía que no solo enfrentaba al espectro de la mujer, sino también a la oscuridad que ella misma había dejado entrar. La balanza de su destino se tambaleaba. Su mente buscó a la curandera, aquel sabio consejo que había escuchado tiempo atrás. El amor puede romper las cadenas del sufrimiento, pero el sacrificio es el camino hacia la liberación. La imagen de la curandera se encendió en su memoria, y desde lo más profundo, Ana sintió que una ancestral energía se despertaba en su interior. En ese momento comprendió que, para liberar a los niños,
debía estar dispuesta a perder parte de sí misma, nuevamente llevó la muñeca hacia el espejo. La luz estalló y la superficie comenzó a ondular. El reflejo de Ana se volvió inestable, mostrando el horror de lo que había presenciado. Vio a la mujer del rancho, su angustia en los ojos, atrapada en la misma oscuridad que devoraba a los niños. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, amenazando con caer nuevamente sobre ella. Ana tuvo una revelación: la mujer no era solo un monstruo, era un eco de dolor, alguien que había perdido todo. Entonces, giró su mirada hacia el espejo, su voz resonó con poder. No estoy aquí para luchar. Vengo a sanar. Con esa declaración, la luz de la muñeca se intensificó, proyectando un rayo que iluminó la casa. Las risas se detuvieron y un silencio opresor llenó el aire. Pero incluso en la paz momentánea, algo estaba al acecho, una respuesta oscura que aguardaba su turno. De repente, un grito desgarrador sacudió el ambiente. La mujer del rancho se convirtió en un torbellino de sombras, su rostro torcido en una mueca de furia. Las risas niños se transformaron en lamentos que atravesaban el aire, un coro escalofriante que indicaba que no todo estaba perdido, que quizás un sacrificio estaba por venir. Sin tiempo que perder, Ana sintió como el calor se desbordaba en su pecho, una energía nueva que la empujaba hacia adelante. Si quería romper la maldición, tenía que avanzar. La muñeca era su única guía. ¿Qué debo hacer?, gritó, la voz retumbando en la casa. Entonces, el espejo estalló en 1000 fragmentos, y mientras caían al suelo, reflejaron imágenes que no eran suyas. Niños jugando, risas llenando la habitación. Pero también vislumbró sombras rodeándolos, espectros en espera. Era un caos latente. Ana comprendió que el sacrificio no era solo físico, era emocional. Alguien debía tomar su lugar en la oscuridad. Y antes de que pudiera dudar, la figura de la mujer se materializó frente a ella, el aire caliente vibraba entre ellas. ¿Quieres liberarlos? Deberás decidir quién se queda o hasta dónde. ¿Estás dispuesta a llegar? Ana sintió que el pánico le invadía. No sabía qué hacer. En ese instante, comprendió que la elección la llevaría a desvelar el verdadero terror que habitaba en su alma. La atmósfera se hizo palpable, el tiempo se detuvo y, en un momento de claridad desgarrador, tuvo una idea aterradora. Miguel, gritó una última vez, olvidando su miedo. Confía en mí. La oscuridad se agitó a su alrededor, y la casa pareció temblar en respuesta a su súplica. La elección estaba hecha, y Ana se enfrentaría a las sombras que habían estado acechándola, mientras un nuevo grito resonaba desde las profundidades de la casa. ¿Qué secreto encerraba realmente la mujer del rancho? ¿A qué horror debía enfrentarse Ana para liberar a esos niños? La voz de su valiente corazón rugía, pero la oscuridad que acechaba nunca había estado tan cerca. La casa temblaba con la ferocidad de una tormenta, pero Ana no se dejó amedrentar. La muñeca brillaba en sus manos, radiando un calor que parecía sacudir su propia esencia. Con cada pulso de luz, recordaba la risa de Miguel y el miedo que había enfrentado para llegar hasta allí. Sabía que no había marcha atrás, debía enfrentar no solo su miedo, sino también el horror inherente a la verdad de aquel lugar. «¡Ven a mí!», gritó, elevando la muñeca. La luz estalló, iluminando las sombras que la rodeaban, mostrando vislumbres de aquellos niños atormentados, atrapados en un ciclo de dolor y desesperación. «¡Libérense!». Su voz resonó como un eco de poder, y las sombras retrocedieron, tambaleándose ante su desafío. La mujer del rancho, ahora más voraz que nunca, pareció distorsionarse, su rostro mezclando la desesperación con la ira. De repente, un hecho escalofriante ocurrió, la muñeca comenzó a hablar. «El amor trasciende el sacrificio», susurró con una voz suave. Ana sintió que las emociones la invadían. Aquello era más que una simple brujería, era una conexión ancestral que necesitaba ser sanada. Con el peso del mundo sobre sus hombros, supo que el sacrificio era una sombra en su camino, pero podía reescribir su historia. «Si el precio es mi vida, entonces que así sea», le gritó a la mujer del rancho, su voz retumbando como un tambor de guerra. «El amor es más fuerte que cualquier oscuridad». Mientras las lágrimas brotaban de sus ojos, sintió su voluntad refrescarse. Era un sacrificio que con claridad sabía que debía hacer. La mujer, atrapada en la tormenta de sus propias decisiones, dio un paso hacia atrás, como si las palabras de Ana impactaran directamente en su alma perdida. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, formando una tormenta oscura que amenazaba con aplastar todo a su paso. «No. No puedes». La voz de la mujer vibró con la dimensión de un grito que había estado enterrado por generaciones. Ana sintió que estaba al borde de una revelación. «No vine a luchar, sino a sanar lo que se rompió. A liberar a los niños que sufren». Con cada palabra,
la energía de la muñeca brillaba más intensamente, iluminando no solo su camino, sino también los recuerdos de las vidas que habían sido perdidas. Tu elección ha sido hecha, resonó la muñeca, y la luz se intensificó hasta que el paisaje se convirtió en un mar de claridad. Ana sintió que las sombras la atrapaban, pero no en un sentido de fatalidad, sino como una señal de que el verdadero sacrificio sería redentor. A medida que la luz envolvía la habitación, pudo ver a Miguel al fondo, su figura etérea y clara. Mamá, su voz era un canto esperanzador, lleno de vida, diferente al eco apagado que había escuchado antes. Ana se estiró, su corazón deseando alcanzar a su pequeño. Voy hacia ti, gritó, dispuesta a arriesgarlo todo. De un salto, cruzó la línea que separaba el dolor de la liberación. En ese momento, un grito desgarrador rasgó el aire, sombras y luces chocaron, creando una devoción de caos. La mujer del rancho empezó a desvanecerse, su rostro traicionando la desesperación y la tristeza. No, resonó su voz entre la tormenta, pero Ana estaba lista. Ella había decidido, ella rompería el ciclo. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y en su lugar, la risa de los niños se escuchó de nuevo, transformándose en un canto de libertad. Ana sintió que un peso caía a su alrededor, como si el aire fuera liviano una vez más, y en ese instante, los ojos de la curandera brillaron en la oscuridad. Nada es lo que parece, pero tu valentía ha abierto la puerta a la redención, anunció, su voz envolviendo a todos como un canto de esperanza. Ana sintió que su corazón volaba. Había liberado a los niños, a Miguel y a sí misma, las sombras comenzaron a desvanecerse, la casa se liberó de su dolorosa historia, y la luz inundó cada rincón. En un último destello, Ana vio a los niños, sonriéndole. Gracias, Ana, resonó en la atmósfera, y finalmente, encontró la paz que tanto había anhelado. Ana se volvió hacia él. Lugar donde había estado la mujer del rancho, un vestigio de lo que alguna vez había sido. Ahora descansa, susurró, con empatía. En su corazón había comprendido el verdadero significado del sacrificio, la vida de otros y el valor del amor que une, aunque a veces se quiebre. Con el eco de las risas y las sombras finalmente liberadas, Ana volvió al abrazo de la luz, sabiendo que había roto la maldición. Había enfrentado el horror, y en su elección, encontró no solo la salvación de su hijo, sino el poder de curar un legado de dolor. Al salir del rancho, un susurro en el viento parecía prometer nuevos comienzos y la paz tan esperada. Nunca olvidaría la valentía que mostró esa noche, y comprendió que, aunque las sombras podrían regresar, su luz ahora brillaba más intensamente. Este es el final de una historia llena de brujería y sacrificio, pero de valentía y amor. De aquella pequeña madre que encontró su camino a través de la penumbra. No te olvides. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este impactante final. Y recuerda compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.